Al final, solo él junto con Josué, vamos a llamarlo así en español, fueron los únicos dos que estuvieron de acuerdo y al final pues se le dio su herencia ya cuando Josué estaba el encargado del pueblo de Israel. Correcto. ¿Quién tiene otra versión? Bueno, yo busqué en varios sitios. Hay un debate hay un debate entre escuelas, que unos dicen que él no era, o sea, judío de nacimiento, otros dicen que sí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Qué interesante. ¿Dónde sacaste ese dato? Ahí tengo que buscarlo porque eso fue, le saqué foto. Le saqué foto. Yo saco tanta foto, a tanta información. Sí. Bueno, cuando fueron los otros 10 espías, como que vieron la grandeza del enemigo. Sí. Y Josué, y Caleb y Josué, pues vieron lo que podían hacer junto con Hashem. Sí. Vamos a interesarla con otra pregunta. Lancémosla de una al ruedo. ¿Qué creen ustedes que fue más grave? ¿La transgresión de los espías, de los Meraglim, o del Getael, o la construcción del becerro de oro? Escucho sus opiniones. A mí, los espías. Morí. ¿Quién dijo los espías? Doña Silvia. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Por qué crees tú? Para mí fueron los espías, porque se rebelaron contra la voluntad de Hashem directa y dudaron de la palabra de Hashem. Hashem dijo que era una tierra que emanaba leche y miel y que Hashem iba a entregar la tierra. Entonces, qué más que Hashem ya haya dicho que es así? Entonces, para mí, más fuerte es la falla de los Megaglim por haberse revelado contra esa palabra explícita, esa misma entrada a la tierra, y haberse revelado a las palabras de Hashem, casi que le están diciendo a Hashem que él era mentiroso. Entonces, para mí es más Bien. fuerte ¿Quién tiene otra versión? Está muy bien. Pues hay una versión, More, de que cuando fue el becerro de oro, realmente Aarón lo hizo para contener a los seres rap, y por eso el Sí. pecado de los espías fue mucho mayor, porque ellos dudaron, quitaron todo el bitajón al pueblo, y aparte, pues aunque fueran gigantes o las criaturas que se habían encontrado ahí, pudieron haberlas derrotado porque Hashem estaba con ellos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? Entonces vamos ganando que los espías, la transgresión de ellos tuvo peor consecuencia, o sea, ¿sí? Fue más grave. también Bueno, hicieron pecar al pueblo. yo también Sí. opino que son los espías la verdad más fuerte allí. Básicamente, en la tradición tenemos que el 9 de Ab es un día de luto por la destrucción del templo, de los dos templos. Tanto el primero y el segundo fueron destruidos el mismo día. Y lo de los espías, ellos rindieron este informe y hicieron llorar al pueblo ese mismo día, el 9 de Ab. Entonces, por ahí ya es algo que hasta ahorita nos está afectando. Al no haber templo, este mundo está totalmente anormal. Entonces, esa es la situación que yo pienso. Bien. Bueno,
¿Qué dicen las dos versiones de la Torá? Tienen una muchedumbre que se adquiere. Alguien dice, aquí me llegó un mensaje, dice que se está transcribiendo. Bueno, yo le di que aceptar. Bueno, entonces, viene la situación del desierto y es que Moshe Rabbeinu se aparta del pueblo, va a recibir información de la Torá, es decir, está más o menos en el momento en que está recibiendo los mishpatim, las leyes, ¿sí? Y cuando regresa, encuentra el pueblo en completo desorden. Hashem mismo le dice, baja porque tu pueblo ya se desordenó. Y cuando él baja, encuentra que construyeron un becerro. Bien, ese episodio casi siempre se lo achacan a toda la muchedumbre que se adhirió a los Bene Israel. Vamos desde ya empezar a identificar parte de nuestro pueblo. Bene Israel son considerados los descendientes directos de Jacob, los hijos de Jacob. Cuando escuchen la expresión en la Torah, Bene Jacob, se refiere más a las mujeres. Por eso la mayoría de los colegios a nivel mundial se llama Bet Jacob y son colegios femeninos. ¿Vamos? Ahora, Bene Israel compone todo el pueblo de las tribus de Israel. Pero acordémonos que cuando Abraham vino, bajó a Egipto, dice que Abraham convertía y Sara y Menú también convertían. Esas almas de alguna manera quedaron pagando, pero quedaron también en Egipto. Cuando hubo la hambruna y Yosef administró Egipto, él rescató esas almas, de alguna manera las hizo circuncidar y ahí les dio provisión para que sobrevivieran. Entonces, ha sido un pueblo cercano al pueblo de Israel, pero de alguna manera apartado. Lo que llamaríamos Una pregunta, hoy por More. hoy, ¿sí? ¿A Pregunta, qué se refiere el término Benei Torah? hijos de la Torá, pero Benei no lo he escuchado que como que esté en la Torá. Está Am Israel, Ajá. está Benei Jacob, Benei Israel. Y está Ajá. incluso, cuando se refiere a Benei Israel, se refiere a los hijos de Israel. Cuando se refiere a Am Israel, se refiere a todo el pueblo por completo. ¿Sí? Am Israel. Bien. Entonces, estos señores que estaban en Egipto se adhieren porque vieron que las plagas no hacían daño a los israelitas, se adhieren y a la hora de la salida de Egipto se vienen con nosotros. Y a ellos se les atribuye la transgresión del becerro de oro porque decían que todavía tenían en sí la idolatría. Hoy por hoy se asocia a ese grupo, esos Erev Rav se asocian mucho con el tema del converso, que entra a nuestro pueblo por algún tipo de interés y que de alguna manera entra a nuestro pueblo y causa daño o causa estrago. Ahora, si lo analizamos un poquito más con respecto a lo que ocurre con los Meragli, aquí Hashem se toma la tarea, la Torah no desperdicia letras, la Torah no desperdicia tinta, se toma la tarea de enumerar uno por uno y quién era el representante de cada tribu. Luego, ¿a quién envió? Envió a gente que sí venían de la estirpe de Jacob. Y ellos sí realmente cometen esa transgresión. Ahora, analicemos un poquito más. Por eso pregunté que si sabían bien el origen de Caleb y Jefuné. Y es que en realidad muchos jajamín dicen que se desconoce el origen de Caleb. Se dice que fue adoptada, la Gemara dice que fue adoptado por Jefuné, el kenicita, que era descendiente de Kenaz, pero no de cananí, no cananeo, sino de Kenaz. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre con los Meraglim? Ellos van, exploran la tierra
Se dan cuenta que las ciudades son amuralladas, se dan cuenta que la tierra se traga a sus habitantes. Cuando dice que la tierra se traga a sus habitantes es porque habían demasiados entierros en ese momento. Cuando los Meraglim llegaron, habían muchos entierros. Trajeron racimos de uvas gigantes. Si analizamos paso a paso, en realidad los Meraglim dieron un informe verdadero. Solo que cuando uno tiene la información, uno tiene el poder de tergiversar la información o de sesgar la información. Es decir, lo que llamamos una información tendenciosa. Yo puedo decir algo cierto, pero con ánimo de que la otra persona caiga en desacierto. Y eso fue lo que lograron hacer los Meraglim. Vieron el informe, dicen Beshan Rainu, dice, y allá vimos, voy a leerles como dice tal cual, dicen, y ahí hemos visto a los Nefilim, los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, aparecimos ante nuestros ojos como langostas y así éramos ante los ojos de ellos. Wow. Beshan Rainu, eta Nefilim, Benei Anak, mina Nefilim, Beneinu, que Hagabim, que éramos como langostas. Behen, Ainu, Benehen. Y así nos veían ellos. Wow, aquí estoy revelador, señores. Los espías les transmitieron al pueblo que se sentían como langostas y que así mismo nos vieron. Por lo tanto, la gente se echó a llorar porque dijeron, la tierra sin conquistar. El único que clamó y trató de calmar fue Joshua y Caleb. Pero ¿por qué a Joshua no lo estamos mencionando ahora? Joshua tenía algo de a favor, algo de a favor suyo. Y es que cuando él salió, Moshe Rabbeinu le dio una bendición especial. O sea, él tenía otros lentes, él tenía otro tipo de anteojos, podía ver las cosas distintas. Pero alguien que tuvo mérito real fue Caleb y Yefuné. Quien se acercó a la tumba de los patriarcas, dicen que se fue a Hebrón y allá tuvo un préstamo, llamémoslo así, de energía, de Ibún, ¿sí? Y logra ver lo que los otros no vieron. Por eso, ante la discusión con el pueblo, él dice, un momentico, la tierra de Israel es conquistable. Será como pan para nosotros. Pan comido. ¿Han escuchado la expresión pan comido? De hecho, nuestra religión, nuestra fe y todas las fe de origen oriental, la mayoría son panteístas, no, sino son, se me fue el término, donde creemos que la materia sustituye a algo. Maniqueísmo. Maniqueísmo persa, mire, justo lo que estamos hablando ahorita de los iraníes, el maniqueísmo. Entonces, pan comido es que yo a ese pueblo me lo puedo comer como un pan, lo puedo derrotar. ¿Vamos? Y el pueblo no aceptó, va a llorar. Ahora viene la reprimenda de Hashem y dice, estas lágrimas falsas ahora van a ser recordadas todos los días de tu vida. Esta generación no merece entrar a la tierra de Israel. Pero la clase pasada dijimos que nosotros somos el fruto de una revolución de esclavos. Pero para poder obtener la verdadera redención espiritual, la verdadera libertad espiritual, tenemos que madurar. Y nosotros teníamos dos opciones. La primera opción es ascender a Israel de forma milagrosa, como ocurrió cuando se abrió el mar. Acordemos que la gente le dijo a Moshe, ¿qué hacemos? Y él contesta, quedaos quietos, callados, Hashem yelahem lachem. Él peleará por nosotros. Es decir, que nosotros podíamos haber ascendido a Eretz Israel en los próximos 40 días y a cambio de eso terminamos quedándonos 38 años más en el desierto. ¿Qué aprendemos acá? El que se queja, pierde. El que tiene la información, de alguna manera manipula.
Pero es peor aún quien se deja manipular. Volvamos otra vez. Si habían murallas, ¿eso qué significa? ¿Que el pueblo era fuerte o era débil? Como tú lo quieras ver. Son débiles porque tienen que protegerse. Que la tierra se traga a sus habitantes. Habían muchos entierros. Pero ¿qué pasa cuando hay un entierro? Viene gente de afuera, vienen extraños. Es decir, que los Meraglin tuvieron esa protección porque si la gente los iba a desconocer, en un entierro uno no desconoce, sino que desconoce a todo el mundo. Dicen, no sabía que este era familiar, no sabía que mire, este viene lejos. Por lo tanto, los Meraglin pasaron desapercibidos, gracias a toda esa cantidad de entierros. Y los frutos eran gigantes, porque era una tierra muy buena, muy buena. Eres Gendatova, la tierra buena que Dios te da. O sea, que eso para llenarnos de orgullo y decir, vamos a una tierra buena, todo lo contrario. El pueblo lo tomó. Pero si esas son unas uvitas que se comen, ¿cómo serán los gigantes? ¿Cómo serán esas personas? Por lo tanto, el pueblo se terminó deprimiendo y llorando. Mensaje para nosotros. ¿Cuántas veces nos han cerrado la puerta? ¿Cuántas veces nos han tirado la puerta por la cara? ¿Cuántas veces nos han dicho, no se puede? Pero esa Eres Gendato va a esa tierra conquistable. Y primero tenemos que conquistarla desde acá. Tenemos que conquistarla desde acá. La palabra Caleb significa como el corazón, Caleb. Mire que tiene el nombre de animal también, porque al perrito se le dice Caleb. ¿Eh? Corazón puro, Caleb. Tanto así que cuando ingresamos a la tierra de Israel, los únicos que pudieron entrar fue Joshua, que fue el director de la conquista, y Caleb, y a Caleb se le asignó toda la sección de Hebrón, todo el sector de Hebrón. Salió súper premiado. Es decir, que de aquel que se desconoce su origen, tuvo más conexión y de alguna manera tiene conexión más con nuestros patriarcas. Hay alajot, hay minagim, que a veces gente que quiere fastidiarnos a nosotros los conversos, nos dicen, mira, esto no lo puedes decir. Les voy a colocar un ejemplo. En Hanukkah hay muchas autoridades que dicen que nosotros no debemos decir Shasanitzin Laboteinu. Cuando decimos que hizo milagros a nuestros antepasados, nosotros los conversos no debemos decir Shasanitzin Laboteinu. ¿Cómo así? Pero nosotros somos la herencia de Abraham. Entonces dicen, no, herencia no. Sí tenemos herencia, tenemos de alguna manera secutabo. Y el secutabo el recuerdo, no, sino el mérito de los antepasados, se lo atribuyen exclusivamente a los Bene Israel, a los que son descendientes de judío. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro ahora? Que estamos ingresando a un ulpan. Y aquí en adelante, prohibido para cada uno de nosotros pensar que somos menos, pensar que somos inferiores. Si nos vamos a ver como langostas, así nos van a tratar como langostas. Así nos van a ver. Dale, Marlon. More, qué bueno que tocó ese tema porque cada cosa que va usted explicando va abriendo muchas cosas. Hay una verajá en el Sidur que cita Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Shelo asani goy. ¿Está permitido decirlo o tiene que ver también con lo que usted acaba de explicar, que ese cabot también nos abarca a nosotros? La clase pasada dijimos que más que saber si somos que tenemos una neurona de más, tenemos es una responsabilidad por ser sus primogénitos, por ser primogénito, llamémoslo así, por ser el pueblo elegido o escogido por Hashem, lo que tenemos es mayor responsabilidad. Cuando terminamos de leer cualquier Mishnah,
o cualquier Mishnayot, siempre recitamos esa frase de Rabbi Hanina ben Akasha Omer. ¿Ustedes lo han escuchado? Rabbi Hanina ben Akasha Omer Ratzah Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiso hacer Hashem con el pueblo de Israel? Hacernos meritorios. Y para hacernos meritorios nos dio en medida abundante Torah y Misbot. Ahí está la respuesta. Misbot. De aquí en adelante, la palabra mitzvah. ¿Qué es mitzvah? Viene la raíz ser. Y ser o mitzvah es hacer, ordenanza. Significa conexión. Cada vez que yo hago una mitzvah, me estoy conectando con el Creador. La palabra averá, o sea, transgresión, significa desconexión. Si nosotros tenemos 613 preceptos, tenemos 613 oportunidades más que cualquier otra cultura de estar conectados. Y eso es lo que nos hace meritorios. Pero al ser meritorios, nos pone en una posición de responsabilidad. De mucha responsabilidad. En la medida que hagamos, vamos a cumplir algo que se llama Kiddush Hashem. ¿Qué es Kiddush Hashem? Que con mis actos, con mis acciones, yo santifico el nombre de Hashem. Cuando yo hago todo lo contrario, se conoce con el nombre de Hilul Hashem. Hilul o Hilul, Hilul Hashem. ¿Qué quiere decir? Halve Shalom, me comporto mal en casa y mis vecinos se dan cuenta que este hombre trata muy mal a su esposa, no es responsable. ¿Cómo se llama eso? Hilul Hashem. Porque da de qué hablar. El hombre que es recto, lo vimos también la vez pasada, ¿no? Vayamos haciendo recorderis. Dijimos, vamos a ser los mejores empresarios, vamos a ser los mejores empleados, vamos a ser el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos, el mejor padre. Ahí ya solitos estamos haciendo Kiddush Hashem. ¿Bien? Habíamos dejado también otra tarea de investigación. Entonces, hasta aquí queda claro. Conclusión. Para cerrar el tema de los Meraglim. Claro, el tema de los Meraglim es mucho más extenso. No es de tratarlo ahora en 20 minutos, ¿sí? Pero el tema de los Meraglim nos da una enseñanza muy grande. Es una generación que no merece entrar a la tierra de Israel. Porque éramos una generación de esclavos. Pero yo quiero que nos quitemos el concepto de ese esclavo que todo el tiempo el amo está dándole azotes. En realidad la estrechez era una estrechez mental. Como tal, en Egipto existió algo que se llamó Abodá Kasha de Abodá Parej. No sé si lo recuerdan también en el Éxodo. Dice, Vayakun Melech Hadash, Ulo Yodea le Yosef. Y se levantó un nuevo rey, un nuevo faraón, que no sabe, que desconoció a Yosef. Y al instante vuelve y dice, y se percató que había un pueblo muy numeroso, y quien fue el primero en reconocernos como pueblo fue el faraón. La primera vez que se menciona que somos un pueblo, lo hace el faraón. ¿Y qué dice el faraón? ¿Qué pasa si estos se unen al enemigo? Si vamos a la guerra y estos se unen, ¿por qué nos diferenciamos tanto? ¿Alguien sabe? Esto tiene que ser muy claro porque es muy bonito y es, de hecho, es parte de las preguntas que casi siempre hacen cuando los rabinos nos entrevistan. ¿Qué teníamos de especial en Egipto? Que conservamos los nombres, conservamos nuestras vestiduras, o sea, teníamos el recato. ¿Qué más? ¿Alguien más recuerda? La Shona Kodesh. Conservamos nuestro idioma. Entonces, era fácil distinguir entre un egipcio completamente rasurado, tatuado, pintado. Un hebreo no se pintaba, no se rasuraba y además vestía con modestia. Entonces, mantuvimos el idioma, conservamos nuestros nombres
Era fácil de distinguir. Mantuvimos las leyes de señor, de recado. Por eso el faraón dice, este pueblo quizás se una porque son numerosos. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué fue lo primero que se inventó? Abodá Kashá. ¿Qué es Abodá Kashá? Trabajo duro, trabajo difícil. Ve Abodá Parej. ¿Qué es Abodá Parej? Trabajo invertido. Si lo analizamos al día de hoy, es lo que padece el mundo. ¿Cuántos se tienen que levantar a la mañana, salir a trabajar y muchas veces ni siquiera ven a sus hijos? Y regresan a casa y sus hijos ya están durmiendo. Halbe Shalom lo alegre, que no sea para nosotros un destino de eso. Pero si ocurre entre nosotros, ya tenemos un objetivo por cómo debemos corregir. A eso se le llama Abodá Kashá, un trabajo difícil, trabajo rudo, trabajo pesado. Ahora, la Abodá Parej consistía en que muchos hombres hacían trabajo de mujer y a las mujeres les puso trabajo de hombres, a fabricar ladrillos. Las mujeres amasaban ladrillos. Les traían paja, les traían el barro, en el barro armaban el ladrillo. O sea, era un trabajo demasiado rudo. Y dicen en Midrash que ahí mismo los hijos nacían. Es decir, tenían el parto, los bebecitos nacían y ellas estaban de pie. ¿Y qué hacían los hombres? Al estilo Yosef, eran los mayordomos de las casas, los que se encargaban de las cocinas. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué nos invierten los trabajos? ¿Por qué el mundo tiende a invertir nuestros trabajos? Para que nunca tengamos tiempo de pensar. La persona que estudió para ingeniería y hoy por hoy conduce un vehículo. El que estudió para abogacía es abogado en leyes y está haciendo un trabajo en un comercio. El que estudió medicina y de repente está trabajando en un almacén. ¿Qué produce eso? Frustración. Frustración. Y se convierte en nuestro metzar. ¿Qué es nuestro metzar? Nuestra estrechez. Esa es la verdadera libertad que nosotros anhelamos. La salida de Egipto fue salir del mundo de la emoción. ¿Recuerda que lo dijimos la clase pasada también? Esto es Egipto para nosotros. Y de aquí para arriba es Israel. Nosotros somos el pueblo del Rosh Li, el pueblo de mi cabeza. Luego esa curiosidad, perdón, esa responsabilidad sí se debe también traducir, es que tenemos misión. Esa misión importante de transformar el mundo. Pero a la vez de que nos vamos transformando, vamos a la vez arreglando el mundo. Tarea. ¿Cuál era la tarea? Mirar cómo está nuestro destino. Les dije, es una tarea personal. ¿Cuál es mi proyecto de vida? A mi proyecto de vida le vamos a llamar Eres Gendat Tová. ¿Cuál es la tierra buena a la que yo quiero llegar? Estoy en la tierra. ¿Por qué unos nacimos en un lugar del continente y por qué otros allá y por qué otros acá? ¿Por qué tuvimos que nacer así? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Más de uno va a decir, creo que estoy en el lugar incorrecto. Bueno, y si estás en el lugar incorrecto, estamos en la capacidad de hacer nuestro propio conquista, nuestra propia conquista en la tierra prometida. Ahora, también vamos a aclarar, tierra prometida no necesariamente es Eretz Israel. Ese es el nivel espiritual donde nosotros tenemos que llegar. Cuando hablemos de Eretz Israel nos vamos a referir al nivel espiritual. Cuando hablamos del Estado de Israel estamos hablando de un lugar físico, ese que tiene al frente allá, al ladito Siria, Líbano, Jordania, Egipto, los gazatíes. A eso nos referimos cuando hablamos de Medina Israel. ¿Vamos? Solamente cada uno de nosotros sabemos si nuestra misión está en el lugar donde estamos. O si realmente estamos siendo
la preparación. Estamos en el desierto y de verdad debemos llegar y ascender a Eretz Israel y así completar la Geulah. Estamos en los tiempos del Mashiach. Estamos en los tiempos en la que la redención final cada vez se siente, se vuelve más cerca. ¿Sí? Pero también tenemos que ser coherentes. ¿Cómo va nuestro proyecto de vida? Si no estamos contentos, felices con lo que estamos haciendo, la Torá nos da las herramientas para corregir. Cuando les mostré el Maxor la vez pasada, en el Maxor, cuando les hablé del famoso Unetanetoken, al terminar el Unetanetoken dicen Uteshuvah, Utefilá, Utzedaká, Ma'abirin et Hagezerot. Más la tefilá, perdón, más la teshuvá, más la tefilá y la tzedaká nos apartan del mal veredicto, del mal juicio. ¿Qué debemos hacer? Empezar a tomar esas herramientas y aplicarlas a nuestras vidas. ¿Alguien averiguó qué es la teshuvá? ¿Alguien me quiere comentar qué es la teshuvá? ¿Alguien quiere comentar qué es la tefilá, qué es la tzedaká? Eso fue tarea, ¿cierto? Sí, bueno, yo tengo aquí que Teshuvá es el regreso desde un punto de pecado o de transgresión a la senda de los justos. Dice que es un proceso, no es un acto aislado. Qué linda, qué linda definición. Retorno. La palabra viene del origen tapshub. Shuba es regresar, retornar. La T significa que es un regreso mío. ¿Sí? Entonces es como mi regreso. ¿A qué? Teshuvah. Termina en Hei. A la Hei. ¿Cuál es la Hei? Uno de los nombres de Hashem. No lo voy a hacer, pero Tashub significa retornar ¿a qué? A mi esencia divina. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo? ¿Cómo voy a retornar a mi esencia divina? La misma palabra lo dice. Es un retorno. Mire qué curioso el judaísmo. El judaísmo nos pone a pensar, ¿quién es más civilizado? ¿O quién tiene un nivel de conciencia más elevado? ¿Aquellos que estuvieron en Ar Sinaí o nosotros que vamos en el año 5785? Cualquiera diría, no, yo me siento más civilizado, más evolucionado. Pero la Torah nos enseña que las generaciones que estuvieron más cerca a Ar Sinaí, a la revelación, son mucho más elevadas en el plano de conciencia. Un plano de conciencia, ¿ve? Entonces, por eso es que nuestro retorno consiste en hacer ese regreso. ¿A qué? A la Hei. Al punto de partida, donde están ese banco de almas, donde están todas esas chispas divinas. ¿Alguien ha leído el Parashas Mishayot donde dice 10 cosas fueron creadas antes de que fuera entregada la Torah? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda la lengua de Bilá? La lengua del burro de Bilá, algo así. Pero algo dice de qué. Está, ¿Qué dice? Por favor. En el Sidur se encuentra todo eso. Sí. ¿Y qué fue creado? ¿Nos quiere recordar? Las almas. Y ahí hay una versión donde dice que incluso fue creado el Mahazita Shekel. Déjenme lo haya guardadito. Ese Shekel. En el Kiseke Bodó, en la silla, donde está el trono de la gloria, fueron creadas todas las almas, el banquito de almas. Pero ahí mismo también fue creado el famoso Shekel HaKodesh, la moneda. ¿Por qué tengo que mencionarle la moneda? Para que aquí en adelante vayamos mencionando o vayamos relacionando que alma es una forma de expresión también cuando tiene que ver con el tema de dinero.
Lo recitamos a diario en el Shema Israel. Y lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y de hecho, More, está Y ahí se está prohibido, refiriendo con todos nuestros, con todo lo que tenemos. Es decir, que estamos More, dispuestos, ¿sí?, a demostrar el amor involucrándonos con el dinero, ¿cierto? Con nuestro esfuerzo, con nuestra sangre. está prohibido retener el dinero o el salario a una persona judía. Totalmente prohibido. Retenerlo cuando se acordó pagar a diario, ¿no? Ajá. O sea, el jornal no se puede. Pero también un judío no debe retenerle Ajá. la paga a su empleado. Es decir, no anochecerá, dice, no se anochecerá con el Una jornal en tu pregunta, bolsillo. More. ¿Sí? Cuando uno hace el chajarí en la mañana, bueno, yo tengo una alcancía y voy echando, pero entonces eso, lo más correcto que se lo entregue es a una persona o donde yo recibo plata. Se va a demorar la respuesta. Unas 2 clasecitas más. Hacer como nos lo ordena la Torá es separar. Y muchos confunden separar con entregar o con dar. Nosotros como judíos tenemos que ser muy, muy específicos, muy claros y muy inteligentes a quién vamos a dar ese dinero que no me corresponde, que no me pertenece. Porque ese dinero es de Hashem. Tenemos que ser mucho más responsables que incluso con nuestro propio dinero. Porque hay una regla que también el Creador dio al pueblo de Israel. Para mí el 10 y para ustedes el 90. Y con el 90 nos asegura que vamos a tener suficiente para vivir. Entonces, dame 1 a 2 clases más para poderle responder de qué manera los judíos la entregamos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Porque todas son leyes. Está bien, muchas Hay gracias. cantidad de leyes infinitas, infinitas. Es más, es de las clases en las que más me demoro porque yo les digo, tengo que masacrar 3 años de estudio en 40 minutos, en 1 hora. Entonces, hablarles así a grosso modo de leyes agrícolas, de Macerot, de Trumot, y de cómo separar el macer y cuántas cajas yo debo crear, dependiendo mi actividad económica o mi actividad comercial, ¿sí? Es una responsabilidad muy grande. Entonces, no es como a usanza pasada que uno decía, no, esto para la iglesia o esto para el templo, y se desentendía uno. Y esto también salía frustrado porque de repente no veía realización, ¿sí? Hay leyes. De hecho, ya puede ir quedando de tarea. ¿Cuáles son las leyes de Tzedaká según Maimónides? Son 8 niveles, como son. Vayámoslas estudiando. Con eso, cuando lleguemos a ese momento, va a ser mucho más rápido la entrega del mensaje. ¿Bien? Entonces, Darlo anónimo, que nadie sepa. Creo eso es. sí. Que ningún. Ve que hay una forma, Ujú. pero también cómo lo separas, cómo lo guardas, cómo lo administras. Eso se llama Heshbonot Kesef, las cuentas del dinero. Ni Hoy idea. vamos a hablar del Heshbon Nefesh. Qué curioso, mire, estamos bien, vamos bien. Ya me empezó a gustar el grupo, como decimos. Vamos encaminaditos. Hoy vamos a hablar de algo que se llama Heshbon Nefesh. Entonces, estamos aquí, vamos a hacer Teshuvah. ¿En qué consiste? En retornar. Pero cuando yo empiezo a retornar, se empieza a producir un efecto interno llamado arrepentimiento. ¿Y cómo se produce ese arrepentimiento? Porque me empiezo a dar cuenta que he fallado mucho o que de alguna manera he repetido cosas que mis antepasados también hicieron. ¿Recuerda el ejemplo de la velita? De que si me quemaba o no me quemaba. Eso se va a ver a diario. ¿En qué consiste el Heshbon Nefesh? ¿Recuerdan la famosa regla contable, que es como una T?
entra y sale. ¿Vamos? Aquí ya no es entra y sale, sino las acciones positivas que hacemos y las negativas que a diario estamos haciendo. Resulta que cuando llega la noche y nos vamos a dormir, hay una obligación de recitar el Shema Israel, llamado Shema Israel a la mitad. No es que sea medio Shema, sino mitad es la cama, ¿sí? Y ahí justo declaramos y le pedimos a Hashem que por favor nos congele todas esas transgresiones que hicimos. Ahí decimos, pido perdón por si dañé financiera, espiritual, físicamente a alguien. Y lo más curioso es que decimos en esta vida o en otras vidas. Porque a veces no entiendo por qué mi vecino me hizo daño. A veces no entiendo por qué mi pareja o el día de hoy me decepcionó o me hizo daño. Ahora no, me siento tan mal porque defraudé a mi mejor amigo. Me siento tan mal porque hoy en la empresa me porté muy mal. Yo le llamo el efecto Klee. ¿Vieron alguna vez la película Klee? El del control remotico. ¿No la han visto? Se la recomiendo. El hombre que tenía un control remoto y que lo pausaba, lo aceleraba y luego lo retrasaba. Eso es lo que hacemos nosotros en la noche. Pausar. ¿Por qué? Corremos el riesgo de que durmamos el sueño de la muerte. Y nos vamos con deudas. O todo lo contrario. Nos podemos ir y muchas personas van a quedar en deuda con nosotros si fue que nos hicieron daño. Ese cierre diario lo hacemos justo en la noche y se conoce como Amapil, la noche, el conteo. Cuando también hacemos cierre, cada 6 días, Shabbat. Es una especie de juicio de bondad en Shabbat. ¿Cuándo hacemos juicio? Un día como hoy, Rosh Hodesh, en especial las mujeres les va muy bien con Rosh Hodesh. Después vamos a explicarlo muy bien cuando veamos calendario qué ocurre. Entonces, en Rosh Hodesh, otro cierre. Y el cierre definitivo, ¿cuándo se hace? Al año. ¿Cuándo? En Rosh Hashanah. ¿Vamos? ¿Eso qué produce? Un resultado. Puede hacer que mi balanza quedó inclinado del lado positivo. Hazbe Shalom que haya quedado del lado negativo. Y hubo cierre. A esto se le conoce como Heshbon Nefesh. Y eso es lo que, esa tarea la tenemos que hacer todos los días, cada uno de nosotros, a diario. Heshbon Nefesh. Si el cierre fue positivo o si el cierre fue negativo, se convierte en algo que de aquí en adelante le vamos a llamar Sehut. Sehut o mérito. Y esto nos resuelve una pregunta que hicimos la clase pasada también. ¿Por qué a la gente buena en algunas ocasiones les va mal? ¿Y por qué gente mala, entre comillas, les va bien? ¿Qué ocurre? ¿Por qué mi vecino, que es un malvado, que es un... le va súper bien? Y yo que me porto tan bien, que soy un angelito, que soy un querubín, que soy... me va mal. Y resulta que es que nosotros no conocemos o desconocemos esta herramienta que el judaísmo nos está brindando. El sehut. Y esa es la razón por la cual todos los días también en las plegarias pedimos por el sehut avot. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Y pedimos por el mérito de nuestros antepasados. Señores, nuestros antepasados no son Abraham, Isaac y Jacob. Es mi padre, es mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Otro desafío de la clase. ¿Alguien sabe cómo se llama su tatarabuelo? ¿Por qué muchos sí sabemos quién fue Simón Bolívar, Cristóbal Colón, Isaac Newton? Ese va a ser el desafío nuestro. ¿Recuerda que lo vimos también en la primera clase? Qué pena estarle recordando tanto. Pero somos un pueblo de recordar a toda hora.
En la clase vimos que nosotros nos tenemos que ir de este mundo y que nuestros hijos, nuestros nietos, nos recuerden. Que nuestro nombre sea duradero. Entonces aquí nosotros nos estamos beneficiando, cada uno de los que estamos acá nos estamos beneficiando de Sekudabot y ni siquiera lo sabemos. Qué bonito que lo supiéramos. Cuando hacemos las clases en privado, el 99% de la gente me dice, profe, tiempo. No, pero es que necesitamos avanzar. No, profe, yo necesito comentarle algo que me pasó o algo que tal cosa. Algo traumático, algo relevante, algo importante en su vida. No, profe, es que me enteré que mi papá no es mi papá, que mi mamá no es mi mamá, que mi abuelo hizo esto, que mi abuela no tal cosa. Porque cuando empezamos el proceso de Teshuvah, se empieza indagando por nuestro pasado. Pero, señores, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Cuidado. A mí me gustaría ver las personas ¿cómo se dice? En la pantalla. Pero yo veo que somos un grupo maduro. Prohibido, por favor, hacer juicio, hacer Teshuvah y cuestionar a nuestros padres. Porque seguro que vamos a hacer el ejercicio. Yo estoy seguro que más de uno lo va a hacer. Pero Hasbe Shalom, que utilicemos esta información para ir en contra de nuestros padres. Ese no es el objetivo. El objetivo es como la velita. Es que si mi padre se quemó, yo no me quemo. Pero jamás le voy a decir, por culpa suya yo ando quemado. ¿Dónde encontramos esta fórmula del Sehut? Todos los días antes de recitar Tahanún, en la plegaria, se requiere que hayan 10 hombres, varones adultos, ¿sí? 10 hombres, para recitar el Hashem, el Rahum, Behanun, el Etzapain, Bemet. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y ustedes sabían que esa frase está recortada? Ahí nos hicieron un gol los Rabanim. ¿Qué gol el que nos hicieron? Porque la frase completa dice, borra, que y no borra. ¿Cómo así? Más despacio. No todo se va a borrar. Y quiero que nos quede bien claro la palabra recordar, porque la expresión de Sicarón o Sojreinu, muchos la confunden y la traducen con castigo. El episodio que mi padre tuvo en su vida cuando él tenía 18, 20 años, quizás yo ya lo repetí. Pero digo que cuando empezamos a hacer Teshuvah, dice, wow, y pensar que eso le ocurrió también a mi padre. Y pensar que esto fue lo mismo que mi mamá hizo. Entonces, ese proceso de Teshuvah es interno, señores. Tengamos mucho cuidado, tenemos que ser muy responsables. No vamos a lastimar a nadie. Pero qué bonito es decir, papá, me enteré, ¿y tú por qué vendiste la empresa? O me enteré que éramos muy ricos, o me enteré que éramos demasiado pobres, ahora somos muy ricos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? Pero nunca con el ánimo de irlos a juzgar, sino con el ánimo de adquirir información. ¿Qué es información? Para los que les gusta la cábala, mundo de Briat. Formación, el mundo de la formación. Que la introduzco a mí. Lo que les pasó a los Meraglim, tenían la información y ¿qué hicieron? La cogieron del lado negativo. Mire que la tomaron del lado negativo. Tú le dices a un amigo, voy a colocar un negocio aquí en el barrio, voy a colocar una panadería, y el amigo le dice, pero ¿para qué si hay 5 panaderías? Y las últimas 3 que han puesto han quebrado. Y usted se echa a llorar. No crea que usted es capaz de hacer el mejor pan del barrio, del pueblo, del municipio, de la ciudad. Y es tan bobo que va y se pone a averiguar y efectivamente se da cuenta que sí, que muchos han quebrado.
y perdió una importante oportunidad por ponerse a creer. Eso fue lo que hicimos los Meragli. Se pusieron, le creyeron y ahora Hashem dijo, ahora van a llorar lágrimas de verdad. Esta generación no merece. Curioso que la Operación León, que hicimos ahora, tiene mucho asidero en esta situación que se vivió en la tierra de Israel. Bien, pero bueno, no salgamos del tema. Entonces, queda claro cómo es hacer Teshuvá. Teshuvá es, por un lado, reconocer mis faltas, se llaman las 3 R, reparar el daño. Ojo, hicimos daño a un familiar, a un antepasado nuestro, a nuestros padres. Ahora que ya lo sabemos, hay que reconocerlo y hay que reparar el daño. Lo más importante, cuando se presente la misma situación, no reincidir. 3 R's. Entonces, pongámosle forma. Teshuvá, tefilá y tzedaká para corregir destino. Pero la teshuvá tenemos que hacer reconocer, reparar y no reincidir. Para que hagamos una teshuvá auténtica. Y reparar es reparar. Que a veces nos cuesta. Mira que el judaísmo no perdona el daño que yo le hice a un tercero porque voy y me confieso. Hashem no perdona el daño que yo le cause a una persona. Lo sabía, por eso les digo. Por eso la frase dice, benaque, no le naque, no va a borrar. Y cuando me lo borra, cuando yo me le presente a esa persona, diga, oye, mire, semana pasada hablé mal de ti. ¿Me excusas, me perdonas, me disculpas? ¿Y qué tal si la persona ofendida me dice, ah, ahora haga lo mismo, en el mismo lugar donde usted me hizo quedar mal, vaya? No, es que me da pena, yo no soy capaz, mire, ya, no es la misma situación. A ver, entonces la reparación fue completa. No es tan fácil darle la mano y decir, ay, dejemos así, no. Tengo que resarcir el daño. Y la Torá es experta en eso, por eso la Torá pone o está llena de multas. ¿Cuánto debes pagar por el daño? A eso es donde se refiere yain le yain, shinain le shinain. Ojo por ojo, diente por diente. Es como el equivalente a que si a mí me sacaran el ojo porque te saqué a ti el ojo. Segunda herramienta que nos da para corregir el destino. Vimos Teshuvá, ahora viene la tefilá. ¿Quién quiere decirnos en qué consiste la tefilá? ¿Qué es la tefilá? Uno por uno, por favor. Bloquean el... La oración envuelve un proceso de reflexión y juicio. Tengo aquí. Bien. La tefilá, en estos momentos, como la conocemos, es una obra de ingeniería rabínica en la que está reemplazando lo que se llamaba el corbán, la ofrenda. Corbán viene de la raíz karov, acercarse. La tefilá es la acción de acercarse al Creador, acercarnos. Y hay muchas formas de acercarnos al Creador. Aquí se derivan dos grandes ramas. Los que nosotros llamamos ruhanim, espirituales,
y los que llamamos datiín o religiosos. Cualquiera de los dos puntos o las dos visiones son válidas. Era el cielo que tomemos pues de las dos. No hay una verdad absoluta, creo que el rabino lo ha dicho. El judaísmo no tiene verdades absolutas. Siempre hay una visión distinta. Shivina Panim, 70 caras tiene la Torah. Entonces, antiguamente, pónganmele mucha atención, Abraham Avinu, nuestros patriarcas, se dicen que practicaban Torah y no existía la Torah. Pero ellos se comunicaban con el Creador mediante Ibodedut, conexión. Mediante plegarias que salían de su corazón y se iban conectando con el Creador. Algo muy interesante. A Abraham Avinu se le llamaba el Ibrit. Y muchos lo asumen o lo ponen como Abraham, el Ibrit, hacen la traducción Ibrit del otro lado, de la otra margen, porque él venía de Ur de Caldea. Pero he escuchado versiones muy bonitas de Rabbanim, donde nos dicen que una era que existía una escuela antiguamente que se llamaba la escuela de Eber, y todos los que asistían a esa escuela se le llamaban Ibrit, de la escuela de Eber. Entre ellos, Abraham, nuestros patriarcas. ¿Bien? Pero la que más me agradó y me gustó es que viene del verbo, del infinitivo leavir. Y leavir es transmitir. ¿Y Abraham qué transmitía? Abraham veía frecuencias. Abraham no veía un teléfono. Abraham veía ya las moléculas. Imagínense ese poder, ese nivel. Podía manipular, como lo hizo Jacob Avinu. Podían ya manipular la materia. ¿Y cómo la manipulamos? A ver, quiero que alguien me diga cómo manipulamos nosotros la materia. Tenemos el poder. ¿Cómo? Cuando la traemos hacia la tierra, hacia donde estamos. ¿Cómo manipulamos la materia? ¿Cómo la modificamos? Con nuestros pensamientos. Cerquita, está cerquita. No Mashebot. Mashebot no está involucrada la acción, pero necesitamos la acción. ¿Cuál es la acción? Después del pensamiento que sigue. ¿La acción? No. Entre la acción. ¿Alguien dijo por ahí? ¿La qué? Davar. Davar la palabra, muy bien. El col. Cuando yo digo Shakol Nihiabit Baro y ustedes dicen amén, le introduje a este jugo energía divina. ¿Y cómo funciona? La energía sube al mundo superior y al mundo superior me garantiza que ahora voy a tener juguito de naranja, cuando quiera. Porque acabo de bendecir y decir, bendito eres tú, Rey del Universo, que crea cosas y nos da a nosotros, nuestros menesteres, nos provee. Cuando termine el juguito, ¿qué voy a decir? La vuelve materia. Sí, pero ¿qué voy a decir al final? ¿Qué plegaria digo? Sea golpe disparó. Morene Fashot Rabot. Vejas rotan alcohol machevara. ¿Alguien se ha puesto a traducirla? Que le inyecta almas. Wow, ¿cómo se habla? Ahora, ¿en dónde nos metimos? Señores, nosotros somos el pueblo que con el hebreo, con Alashon HaKodesh,
podemos manipular y manejar la materia. Eso viene, esa es la herencia de Abraham Avinu. Él podía ver eso. No sé si ustedes han visto las famosas pruebas de los japoneses, este profesor Yoshimoto, que le habla al agua, después la analizan y ve cómo las partículas se deforman cuando él le dice cosas obscenas y feas. Yo estaba pensando en eso hoy. Y cuando le hablan cosas bonitas, la pasan, analizan la materia, la estructura y las ven sumamente ordenadas, bien organizadas. Masaru Emoto. Muy bien. Eso somos nosotros. Nosotros tenemos ya esas herramientas. Eso no es de gratis. Y yo digo, Boré Priadama, uy, profe, ¿qué le pasa? Shakol. Además, si fuera la fruta. Y si me estoy comiendo un banano y digo, Boré Prias, no, profe, es Adama. Porque vamos con la palabra exacta. Porque sabemos que la palabra produce un efecto. Transformamos. Entonces, mucho cuidado también. Esto lo vamos a ver cuando veamos pureza familiar en las leyes cuando veamos las leyes de Catri de Senior, cómo nosotros transformamos a las personas en nuestras palabras. Lo que le decimos a nuestros hijos, lo que le decimos a nuestros empleados, lo que le decimos a nuestras parejas. Entonces, antiguamente la oración era el acto de comunicarme con el Creador. Ahora si alguien dijo acción por ahí, la luz hacia la acción. Pero como bajamos a Egipto, y en Egipto practicamos idolatría, la única forma en que el cerebro, el ser humano, puede cambiar un hábito es con otro hábito. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Corbanot. Edificar templo, luego ir, llevar un corderito, una ovejita, una vaquita, un buey, hasta un burrito. Sabían que había, no una ofrenda al burro, no sé si alguien sabe de la misbah de Peter Hamor, redimir al burro. Mire todas esas acciones que tenemos nosotros. Se acabó el templo y ahora que entonces se acabó la comunicación con el Creador, se acabó la conexión, se acabó el Corban. No. Nuestros rabinos se dieron cuenta de la fuerza de la voz, por eso muchos sidurim se llaman Kol Yaakov, no sé si ustedes han dado cuenta, los sidurim, ¿sí? Se dan cuenta que el poder de la palabra, que tiene el efecto sobre la materia, ahora, ¿qué pasa si lo escribo? Y ahora, ¿qué pasa si lo repito? Y entonces, lo que les dije, viene la reingeniería rabínica. Entonces, que Shaharit va a ser como Abraham, que Minjaes representa a Jacob, y que Arbit, perdón, dije mal, Minja Isaac y Arbit, ¿lo dije bien? Ahora sí. Cada uno representa a nuestros patriarcas. Entonces, por eso es que ahora recitamos. Eso se llama rezar. Rezar es la acción de repetir. Pero a veces nosotros tenemos gente que nos puya. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Más de uno, humildemente, vamos a tener que decir, no entiendo. ¿Y entonces por qué lo dice? La repito. Permítame un segundito. More, tengo otra duda. More, ¿sí me escucha? Dijo, permítame, está hablando por poquito. Sí. Escúcheme, ahora sí ya, volví con ustedes. Sí, no. Una pregunta, cuando el Birkat Hamazon
Ahí viene que se hace sobre un vino, se hace toda la bendición cuando se tomó una copa de vino. Eso también sería representativo de las 7 bendiciones que se hacen posteriores a lo que estamos ahorita platicando de la transformación de la materia. Seguro. Y cuidado con el vino. El vino es el material o la materia más elevada que existe. Tiene que ser, no. El vino pertenece a este umbral, al umbral superior. El pan al umbral inferior. Mire, un grano de trigo mimetiza todos los componentes que hay en la tierra, que están en la tierra. Pero es que ese trigo lo cogieron, lo molieron, lo volvieron harina, nosotros le pusimos sal, le pusimos huevitos, le pusimos levadura y luego lo transformamos en un delicioso pan. El pan representa el mundo inferior, el mundo material. El vino representa el mundo superior. Y por eso hay que tener mucho cuidado y prudencia también en manipularlo. Y hay una serie de alajot y de leyes muy complicadas a veces, porque a veces las desconocemos. Bueno, eso es eso es nuestra parte, llamémoslo así. Lo vamos aprendiendo en el camino. ¿Bien? Toda. Entonces, Birkat Hamazon, curioso porque Birkat Hamazon es de las plegarias de Oraita, o sea, de la Torah. En Birkat Hamazon dice, Beajalta besabakta ubarakta. Comerás, te saciarás y bendecirás. O sea que es orden. Bendecir después. Pero les dije, importante, tengámoslo claro, bendigo de entrada, pero también bendigo de salida. ¿Por qué bendigo de salida? A ver. Y algunos dicen que es más importante bendecir de salida que de entrada. Porque cuando yo bendigo este jugo, le inyecté esencia divina, energía divina. Resulta que yo soy descuidado y ahora me muero por un café. Tiro este vaso y me tomo un delicioso café colombiano. Y como si fuera poco, entro a la otra clase y se me olvidó bendecir. Pero quedó acá jugo y acá también quedó café. ¿Qué quedó? Energía que vamos a desperdiciar. Porque llego a la cocina y lo tiro. Por eso es importante hacer también cierres. ¿Sí me están entendiendo las dinámicas? Es importante. Cosa que cuando yo diga Borene Fashorra Bodesonal, ahora sí, ya esa energía que contenía quedó cerrada y ahora sí no importa si fuera a parar la basura. Pero quedó cerrada, no quedó abierta. Imagínense que ustedes se levantan del escritorio y dejaron el computador abierto justo con su correo. Cualquiera puede venir y chequear. Alguien alzó la mano. Alguien iba a preguntar. Sí, dale, Emma. Muy hermoso lo que está explicando More. Encontré aquí en el libro de Mishlei, capítulo 18, verso Pasuk 21. Haim Bamavet Beyat Halashon. La vida y la muerte están, me llamó la atención esta traducción, en la mano de la lengua. De la lengua. Y hay, agarra la lengua y le da una forma, antropomorfismo a lo que usted está explicando. De salida y de entrada puede transformar la materia. Seguro. Por eso la Torah pone que bendecimos al final. Te saciaste, comiste, te saciaste, ahora bendecirás. En hebreo moderno, en broma, dicen Beajalta besabacta ubaracta, no alacta, no que te comerás, te saciarás y te largarás, no. Comerás, te saciarás y bendecirás. Brajot baracta. No alacta, no que te largues, no que te vas. ¿Sí? En hebreo moderno se acostumbra cuando una persona come de afán y se va. Dice, perdiste. Como le digo, el mundo espiritual me garantiza que ahora en adelante voy a tener jugo. El mundo espiritual me va a garantizar que ahora en adelante voy a tener más café. ¿Por qué? Mira que no es clase de, todavía no estamos en Kashrut, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan esencial Abraham? Porque como tenemos la obligación de bendecir la materia, ahora la materia me busca para que yo la bendiga.
Entonces me llega. ¿Sabían eso? La materia solita busca. Voy a colocarle el siguiente ejemplo más práctico. Cuando vaya al supermercado, soy tan, acá le decimos tan de buena suerte, que voy al supermercado y encuentro café 2 libras por uno, por el precio de una. ¿Vio? Justo llegué el día que había la promoción. No bendije. Pero me hallé la promoción, entonces me compré 2 bolsas. No me di cuenta que cuando la compré, una venía rota. Dije, el reguero. Así funciona, esa es la dinámica. En serio, así funciona la vida. Y después digo, oye, pero qué torpe, qué bruto. Ya dijimos, prohibido pronunciar esas palabras. La vida está en la boca. ¿Sí? Sí. Es por los mundos inferiores y superiores. Ribono Sololán, amo de todos los mundos. Aquí hay un mundo. En el café hay un mundo. En este vaso de jugo hay otro mundo. En el pan hay otro mundo. En el vino hay otro mundo. En nuestros vestidos. Es que es curioso. Es que el judaísmo se involucra en todo. Que porque coloqué una mezuzá, que porque abrí una puerta, que porque vi el sol, que porque vi el mar, que porque escuché una mara. Por todo absolutamente estamos bendiciendo. Lo dijimos también al comienzo de la clase. Quiso Hashem hacer meritorio al pueblo de Israel, por eso le dio en medida abundante Torah y Misbot. Para estar todo el tiempo conectados. ¿Bien? Entonces, yo lo hago de manera repetitiva, me convierto en una persona religiosa. La palabra religiosa es un término griego que significa atar, unir. Viene del verbo religare. Pero la palabra oración es una conexión que sale de lo más interno mío. Y puede ser simplemente modulado o articulado. Yo puedo decir, Hashem, gracias por el día de hoy, con mis propias palabras. Pero digo que las dos están permitidas. Entonces, de alguna manera, yo me convierto en una persona muy espiritual cuando actúo desde el mundo o desde la perspectiva de la oración. Pero cuando yo estoy repitiendo, estoy convirtiendo en una persona religiosa. El religioso se preocupa mucho por la lectura. ¿Y por qué aquí en este libro está escrito de diferente manera? ¿Y por qué aquí sí se pronuncia de otra manera? Se preocupa por el hebreo. Quiere llegar donde está el Creador. El espiritual no llega donde está el Creador. Ya bajó al Creador. Se levanta a la mañana, corre la cortina, abre, respira profundo y dice, qué hermosos pajaritos, está lloviendo, qué día tan hermoso. Se va feliz, está contento, 100% positivo. Llega a la empresa, que mire qué pasó esto, ya lo solucionamos. El religioso va que se estrella porque va 10 minutos retardados y si llega ya pasó Baruch Sheamar y va a llegar después a Shema Israel y si no se mueve va a llegar a Leilul Shabbat y se tiró el resto. Pero son acciones que nos están conectando todo el tiempo. Y tenemos que, de alguna manera, combinarlas. Porque en algún momento de nuestras vidas necesitamos realmente conectarnos con el Creador en su idioma, qué bonito, en su lengua. La felicidad y la alegría que uno siente cuando uno empieza a leer un pasuk, una línea, y la entiende. No que la recita, porque es que así está transliterado, no. Ahora la estoy entendiendo. Genial, ¿no se siente? Y no se dejen de alguna manera sabotear por aquella persona que le dice, pero si no entiendes, ¿para qué lees? No, todo lo contrario. Mi alma lee, mi alma entiende. Por eso en algunos casos basta con solo escanear. En algunos casos basta con leer. Mi alma ya está recibiendo. Está bien, después vamos a hablar del ojo, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el ojo? ¿Y qué pasa acá en la parte
¿Qué pasa aquí en la retina? ¿Por qué vemos así? ¿Por qué mi ojo, cuando está atrás recibiendo la imagen, ve esta tapa? Al contrario, y luego el cerebro la voltea. Nos enseña a ver los dos mundos. Eso consiste en la tefilá. Acercarme al Creador, estar conectados. Ir al cielo, que cada uno de nosotros encontremos el mejor camino. Y si encontramos los dos, Baruch Hashem también. Pero ambos son válidos. No critiquemos al que no reza mucho y tampoco critiquemos al que reza demasiado. No. Siempre tenemos de dónde aprender. Bien. Siguiente herramienta. Bueno, estamos corriendo. Siguiente herramienta. Tzedaká. ¿Alguien averiguó qué es la tzedaká? Dijimos que es un tema muy extenso. Yo creo que va a quedar mordido. Pero, ¿quién sabe qué es tzedaká? Digan, si ellos saben. Hansen. Acá viene de la palabra justicia, pero en el término más de la usanza, acá es caridad. Pero obviamente, no sé, iba a decir algo. ¿Ah? Sí. Miren, tenemos dos cosas muy bonitas en los dos idiomas. El hebreo es un idioma exacto y compacto. El idioma no es tan rico desde el punto de vista lingüístico como el español. El español tiene sinónimos, antónimos, es decir, hay bastante riqueza semántica, ¿sí? La palabra sedaká viene del origen sedek, que transmite justicia. Y el que la practica se le conoce con el nombre de sadik. Un sadik es el que practica justicia, la tzedaká. Pero, señores, es un tema muy, muy extenso y muy lindo de la Torá. ¿Recuerdan cuando les dije que en el mundo judío no todos son ricos? Lo que pasa es que no hay pobres. Lo dijimos que nos consideran siempre como los adinerados, los dueños del mundo. Hashem creó un sistema de justicia para que en nuestro pueblo no exista el menesteroso. Y se fijó en ciertos sectores de la población. ¿En quién se fijó? En la viuda, que es vulnerable, en el huérfano, en el extranjero que reside en ti. Dice, Ger Betohan, el Ger que habita dentro de ti. Por eso algunos nos consideran a los Gerim como extranjeros. Y más adelante hubo una incorporación de un nuevo grupo. Cuando se reparte la tierra de Israel, entra en el grupo de las personas vulnerables, entra el Leví. Los levitas fueron un grupo o una familia que sufrió varias transformaciones. En principio, en el plan maestro de Hashem, el primogénito era el que tenía la obligación de transmitir. Como ellos perdieron esa, llamémoslo así, esa obligación, esa responsabilidad, le fue transmitida a la tribu de Leví. Para que ellos no se distrajeran y no se ocuparan de otras cosas, no hubo repartición de tierras para ellos. En el momento de repartir la tierra de Canaán, los levitas no quedaron, o quedaron, mejor dicho, sin tierra. Solo les adjudicaron la administración. ¿Alguien sabe qué le administraron? Tenían que administrar las ciudades de refugio. En pocas palabras, eran el sistema carcelario. Por otro lado, ellos tenían que de alguna manera administrar la educación en el pueblo.
Porque una persona que cometía un delito y que tenía que irse a una ciudad de refugio, iba allá a rehabilitarse. ¿Bien? Esas 4 sectores de la población, Hashem le dio ciertos privilegios. De tarea, por favor, hace un breve resumen de leyes agrícolas. Vamos a ver qué ocurría. Y vamos a contestarle la pregunta a la señora Silvia, ¿sí? De cómo vamos a distribuir esos frutos o esas trumot, esas ofrendas. ¿Y en qué momento cambió esa ofrenda por dinero, que es lo que lo hacemos hoy por hoy? O decimos en el mundo moderno, ¿sí? ¿Y qué prácticas todavía se están conservando en Israel por tratarse de que ya tenemos la tierra? Existe. Entonces, tarea, leyes agrícolas, los 8 niveles de Tzedaká de Maimónides, por favor. Y en lo posible, que lo veo que todos o la gran mayoría están en el escritorio, tengan papel, lápiz y si es posible hasta calculadora. Porque vamos a ver, ya no Heshbon Nefesh, sino vamos a ver Heshbon Kesef, las cuentas del dinero. ¿Cómo es que las llevamos? Y para ustedes también va a ser algo muy dinámico porque hoy por hoy se utiliza mucho la computadora, ¿no? Pues la computadora me evita ese dolor de cabeza y entonces podemos hacerlo en un programita Excel, en un programa de cómo vamos a administrar nuestros recursos, el recurso económico, ¿sí? Vamos, mientras más se preparen, mucho mejor para mí porque podemos abarcar más temas o podemos avanzar más. Entonces lo dejamos así, ¿vale? Familia, me agradó por aquellos que se interesaban por el tema de Caleb Ben Yefuné, que tengamos el segundo y mérito de ser cada uno de nosotros, de tener esa chispa de Caleb Ben Yefuné. Prohibido que a nosotros nos dé miedo. Prohibido que nos sintamos en algún momento menos que otras. En el solo momento. Por favor, antes de despedir, cuéntame. Mi pregunta es, ¿cuándo empezamos y cuánto es lo que va a cobrar? Somos 3 nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. O si no, nos das tu número para preguntarle por privado. No, mi número ya, creo que todos lo tienen, están en el chat, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer por países también para adaptarnos bien al tema horario, ¿bien? Entonces, a menos que una persona quiera hacerlo de manera individual, ¿sí? Para el tema, ¿cómo digo yo? De más cercanía, no hacerlo con un grupo, porque si ustedes se dan cuenta, siempre van saliendo preguntas. Y si todos preguntamos, pues también vamos a demorar. Pero vemos desde acá, terminamos las 3 herramientas de cómo corregir el destino. Y ahora sí, nos reunimos de manera individual o de manera, o países como sugirió el rabino. ¿Les parece? Además, porque entre países nos podemos conocer, ¿saben? O sea, entre ustedes son vecinos. Entonces nos podemos yo no tengo ningún problema, grupal o individual, como usted vea cómo le quede, a mí es perfecto, porque imagínese que solo haya uno y usted dé la clase por uno, entonces... No le interesa, al contrario, le va mejor. Le va mejor. Le va mejor porque se llama Sherut Prati, un servicio especial, un servicio... Sí, de 5 estrellas. 5 estrellas, ¿bien? Entonces, que tengamos el y mérito de ser como Caleb Ben Yefuné. Que podamos sacar el provecho de todas estas herramientas, de poder tener cada día más secut, más mérito. Listo. Ahora sí me escuchan. Y que podamos corregir pronto nuestro destino, que cada uno ya debe saber cuál debe, a estas alturas, cuál va a ser su propósito, su Eres Genda Tová. Bueno, tenemos un compromiso ahora con otro grupo de
la comunidad de Jaburat de Israel. Entonces, señores, los dejo. Por favor, cualquier cosa por el interno, ¿verdad? Me puede escribir. ¿Alguien no tiene mi número telefónico o no lo sabe? Está ahí en el chat. Ah, por favor. Entonces, de una vez.